y trajo mucho dinero, vino con mucho dinero y compró lo que él le llamó Estancia Nueva, que ahora eso es inmenso de grande. Ahí están la sabana de los López, la sabana de los Cáceres, muchísima tierra. Cáceres, los de Horacio Cáceres. Horacio Vázquez. Cáceres se llamaba, me olvidó el nombre. Ellos eran unos cuantos, los papás, los hijos, toditos, vivían en un área. Porque eso después lo fueron vendiendo. Pero cuando él vino, que compró, era todo lo que es Moca, todo eso. Eso es mucha tierra. Entonces ahí él se casó con mi abuela, que se llamaba Juana López. Y tuvo 4 varones. 4 varones. Eran Fabriciano. Bueno, el más viejo era mi papá. Bernardino Vázquez, Fabriciano Vázquez, Domingo Vázquez y Fausto Vázquez. Eran 4. Entonces, Fabriciano se casó con María, yo no sé si era Rodríguez. Y Fausto se casó con Cándida. Y Mingo, se casó como 4 veces. La última se llamaba Ana. Él no tuvo hijos. Él crió 2 hijos, 2 sobrinos, porque él no pudo. Él fue a Nueva York en una ocasión, imagínate tú en aquel tiempo, fue a Nueva York. Y él fue al cine. Y la cosa más sensacional que él contó cuando regresó, eso fue lo más que cuando un negro metía la mano con el dinero, le cogían el dinero y se lo zumbaban. Así era el racismo entonces. Y eso ay, qué mal le cayó. Él no era negro, pero le dolió. Porque él piensa, los negros también son gente y tienen su dinero y pagan, no importa que se sienten y miren una película. Pero se ve que era un racismo bien fuerte. Eso fue en Nueva York. Sí, en Nueva York. Pero aquello era, yo me imagino que yo no había nacido. Sí. Yo tenía como 6 o 8 años en ese tiempo. Así que eso fue como el 40. Más o menos. Yo nací en el 31.
como el 39. Yo no me acuerdo qué más yo te dije. De la finca. Bueno, él vino y compró la finca. Él le decían el viejo Pedro, Pedro Vázquez. Entonces, Froilán era hijo. De Pedro. Sí. Pero Froilán era el único hijo. Y le quedó todo a él. Entonces, mi abuela no sabía que a él le gustaba. Porque ellos tenían lo que llamaban un alambique, que era como una fabriquita de licores, de ron. Él se iba por la mañana a dirigir los trabajadores. Pero había unos ranchos, una cosa inmensa. Allí hacía un fresco, qué cosa tan divina. Él se acostaba allí, no sé si en una yagua, en una hamaca, a beber. Entonces suspendía y se le pasaba, y cuando llegaba a la casa él estaba muy bien. Era un tramposo. ¿Ese era Pedro o Froilán? Ese era Froilán. Porque yo creo que el viejo Pedro no duró muchos años. Parece que murió bastante joven. No sé de qué murió. Entonces, muchísimos primos, porque Fausto tuvo 2 varones y una hembra. Entre ellos Archibaldo, que se hizo abogado. Ilse se casó con Lulo, el Vico. Odioso. Un sangrigordo, parece que, no sé si le dolía algo, no sé lo que le pasaba. Y él trabajaba en la escuela. Yo me acuerdo cuando iban a vacunarnos, que nos llevaban en fila. Él era el que estaba allí, bien odioso. Y yo me iba cambiando hasta que llegaba la última fila y me iba corriendo. Nunca me vacuné. Yo no sé lo que es una vacuna. Tampoco me enfermé nunca. A lo mejor si me vacuno me enfermo. ¿Y como de qué grande era la finca? Inmensa. Ahora mismo eso es una inmensidad de tierra. Eso llegaba hasta Licey. Y de Licey a Santiago había no sé cuántos kilómetros. Pero mucha tierra. Sí. Uf. Yo creo que yo lo busqué y eran como 5.000 hectáreas. Era mucha, sí. Porque Fabriciano vivía en el final.
Y para ir de casa de mi abuelo en casa de Fabriciano había que caminar bastante. Él se fue a la colindancia, a la izquierda y al final de la tierra. Y había un río, un arroyo, pero cuando llovía cogía mucha agua. Y a lo mejor es un río ahora. A lo mejor es un río. Yo no sé. ¿Cómo será eso ahora? Cuando yo era chiquita, yo caminaba todo eso. Yo caminaba mucho, y corría. Me gustaba correr. Pues yo nací con un problema, un bloqueo de rama derecha que yo tengo en el corazón, de nacimiento. Llegaron a la conclusión de que era de nacimiento, porque eso ni me progresó, ni nada. Y me hicieron mucho estudio y siempre estaban observándome. O sea que menos mal que podías correr. Oh, yo corría en cantidad. Y después me acostaba y yo sentía que todo me daba vueltas. Porque parece que me afectaba correr, porque corría mucho. Entonces me acostaba y yo sentía como que estaba dando vueltas. Y no había nada que hacer los domingos a correr, a echar apuestas, cuál corría más. Y había un árbol de laurel, pero una belleza, eso era inmenso. Bueno, y nosotros lo cogíamos de que para vivir. Y cada ramo, un ramo era mi casa, el otro ramo era la casa de Fafo y así. Archibaldo, Henry, Ise, porque Fausto vivía cerquita de mi abuela. Él iba por la mañana a beber café. Y toditos me querían mucho. No me ponía en el piso, no me soltaba, el otro me agarraba. Yo me acuerdo de Papá Meme, Mamá Tea. ¿Y cómo se llamaba la que cocinaba? Marola. No. Toña. Toña. Ay, qué mujer tan... Eso era una perfecta esclava. Qué mujer tan buena, tan humilde. Dios mío, trabajadora. Ella lo hacía todo. Ella iba, cortaba la leña, traía la leña, hacía el desayuno. Y para los trabajadores había que hacer el desayuno. Y después almuerzo. Yo me acuerdo de que ella me mandaba a coger las gallinas. Unas gallinitas chiquitas para comer. Sí. Ella me decía, tráeme 2 gallinas. Y yo corría las gallinas hasta que las cogía. Pero eso era para el mediodía. Bueno que cocinaba. Sí. Pobrecita. Ella no tenía seno. Era planita.
y nunca se puso zapatos. Ana. Unas patotas. Mm, Eso, no, ella pisaba las espinas como si nada. sí. No se, no se le metían las espinas. Y lo que estábamos hablando ahorita de los panales de miel, De miel. que papá me enseñó a sacar la Sí, miel. tenía muchas cajas detrás de la cocina. Ujú. Muchas cajas. ¿Y qué hacía con la miel? Yo creo que la vendía. La vendía, consumíamos, la Él tenía un dron así. ah, tenía una centrífuga que se ponía y uno le daba vuelta y entonces soltaba la miel en las paredes y después la miel caía. Y también él cogía los panales y los convertía en cera. Y con la parafina. cera hacían la vela para alumbrarse. La hacían las velas. Ujú. Y regalaba también. Ujú. Y me acuerdo el almacén que tenía, grande, como un cuarto como de 10 por 10, que tenía, allí hacíamos el maíz, después que se secaba, lo sacábamos para las gallinas. Y lo que ibas a sembrar, él lo seleccionaba, Sí. grano a grano. Y las puntas, eso no. Yeah. ¿Y como cuánto plátano se sacaba diario allí? Toña iba y cortaba un racimo. Pero digo, Yo creo que un racimo diario. no, yo digo para vender, eran como 2 camiones. No, Salían 2 camiones diarios. no. Lo único que se vendía era el cacao. Pero el plátano, sembraban plátano para... Los plátanos no. Esos los cortaban y lo ponían allí. Que todo el que pasara se lo llevara. Oh, Ponían los racimos, 10 o 12 racimos. pero había muchas matas de plátano. Ujú, Había miles de matas de plátano. ujú. Por eso salían, yo recuerdo dos camiones enormes, altos. Se lo hervían a los puercos. A los puercos menos yuca. A los puercos no se les podía dar yuca, porque después no podían orinar y se morían. Yo los bañaba, ay qué lindo. Y esos puerquitos chiquitos, ay qué lindo. A la Nochebuena mataban uno. Lo iban criando hasta que para la Nochebuena estaban y lo enganchaban en vara. Hacían 2. Y venían todos los hijos, los nietos, los bisnietos. El familión. Y todo el mundo tan... Yo nunca oí a nadie peleando. Toña era una mujer buena, Dios mío. Trabajadora, humilde. Era una perfecta esclava, obediente. Y lo hacía todo. Ella iba, cortaba los plátanos, los traía, los sancochaba, le hacía comida a los puercos, le hacía la comida a los trabajadores. Ella no paraba. Por la noche, a las 9 se acostaba. Sí, se acostaba tarde. Y Villía era
Ay, ¿de dónde era Villilla? Él no era dominicano. ¿Y cómo esa gente llegaba a ese campo? ¿No era de Haití? No. Él era de un sitio de Europa. Pero ¿y cómo esa gente llegaba a ese campo? Pues era España. No, él no era, no creo que era de España. Pero es una gente tan humilde, tan buena. Y él, nada más que trabajando, y comía mucho. Ay, ay, ay. Se comía, yo creo que eran 20 plátanos. 20 plátanos hervidos con huevo. Con huevo hervido. Que mucho comía hoy día. Ay, ay, ay. Increíble. Yo no creo que haya alguien que coma más que él. ¿Y qué hacía él? En la finca, de hierbar, sacarle la hierbita mala. Y nada, allí sentado comiendo. ¿Y cómo llegó? Yo no sé cómo llegó el campo. Toña sí, Toña era de por ahí del Licey. Ella nada más que tenía a su papá, su mamá había muerto. Ella y el papá nada más, ella no tenía más nadie que el papá. Y fue en casa de mi abuela a trabajar de 8 años. Le pagaban 8 pesos mensuales. Pero en ese tiempo 8 pesos era un dineral. Porque todavía cuando ustedes estaban como tú eres más, en ese tiempo tú eres más chiquito, tenía 2 años. Yo iba al mercado de la Torre con 8 pesos. Yo traía racimo de plátano, racimo de guineo, unas latas, latas de guayaba, de todo. 8 pesos. Dólares. Porque era dólar. Y mi abuela tenía las morocotas. Eran de oro. Qué linda. Una moneda así de grande, de oro. Pero oro de verdad. Tenía un baúl, yo me acuerdo, En un baúl. lleno de monedas. Mi abuela no hacía nada con el dinero. Lo único que se compraba era arroz. Y que tanto arroz no. Bueno, para los trabajadores. Mi abuela lo único que comía era arroz blanco. Y tenía que ser hervido así, mojado. Con sal y manteca. Entonces la carne que se comía, se compraba. Las vacas no se mataban. Se mataban los puercos. Las vacas eran para la leche. Entonces los puercos los mataban era por la manteca. Entonces todo el cuerito lo freían. Y esa habichuelita con ese poquitico de manteca. Qué sabrosa. Pero esa mantequita de esos puerquitos. Porque esa manteca que venden ahora no es igual. No, no es lo mismo. Tan lindo esos puerquitos.
yo me iba corriendo. Cuando lo iban a matar, yo corría, hasta que yo no lo oyera. Ay, me daba una pena. Dice, sí, pero ahora te los come, ¿verdad? Se comía bueno en el campo. Y yo era flaca, pero comía en cantidad. Yo me comí un plato de habichuelas así, con un aguacate como de ese tamaño y un pedazo de plátano hervido todos los días. Y había aguacate todo el año. Yo no me acuerdo que yo no comiera con aguacate. La mesa de mi abuela era una mesa, pero de caoba, que la mandaron a hacer, con 12 sillas, porque eran muchos ellos, eran los 4 varones. Y a mí me encantaba estar en la cocina con Toña, pero mi abuela no quería, porque ella decía que los trabajadores iban a la cocina a prender los cigarros y que ellos hablaban feo, decían palabras feas. Yo me acuerdo de la cocina. Sin embargo, Toña nunca habló malo. Entonces esos hombres entraban en la cocina, decían malas palabras. Yo no me acuerdo de ellos. De Toña sí. Y la cocina, que era grande. Que el fogón estaba en el mismo centro. Sí. Era una pieza grande de cemento. La hacían de barro, Ajá, barro. tierra. Le decían hornalla. En vez de hornilla, hornalla. Me acuerdo la plancha también. Que estaba en la cocina y le echaban carbón. Para planchar ropa. De anafe. Y la ponían en el carbón y le echaban carbón adentro. Y para planchar una camisa blanca. Eran bien pesadas, sí. Le ponían una toalla mojada. Y habían unas planchas que le echaban carbón. Esa misma, sí. Esa era la que te digo. Tenían un hoyito y se Al cerraba frente. y se le echaba carbón prendido. Y había que limpiarla con... Y tan fácil ahora todo y uno tanto que trabaja. Y Yo en la resurrección quisiera ver a mi papá de una vez. El primero que yo quisiera que resucitara mi papá y Toña. ¿Y tu abuela? Y mi abuelita, Juana. Mi abuelita Juana es una mujer muy inteligente. Ella estudió de todo en la vida. Tenía unos libros tan buenos. Tenía un libro, a mí me gustaría conseguir ese libro, pero eso no existe. Se llamaba El secreto de la naturaleza. Yo lo leí. Yo no me acuerdo mucho, pero era una maravilla.
Ella decía, a mí lo que me ha enseñado mucho es el diccionario. Yo estaba todo el tiempo con el diccionario. Pero ella estudió mucho. Ella estudió farmacia, ella estudió nutrición, ella sabía de todo. Y era la doctora de todo el barrio. Doña Juana, que fulano amaneció hoy con fiebre y que se siente esto y aquello. Ah, eso es tal cosa. Por los síntomas. Ella preparaba, tenía muchas cosas de preparar medicina. Ah, dile que vengo ahorita, que le voy a preparar un jarabe. Y eso fue como para el 1900. No, si yo nací en el 31. Pero que ella había Bueno. estudiado todo eso. Oh, sí. No, mi abuela nació en el 1890, qué sé yo. 80, 90. Ella murió bien viejita. ¿Cómo de qué edad? Tenía más de 85. Pero yo siempre la vi igualita. Ella no se puso ni más vieja ni Más joven. Cuando yo llegué al campo y cuando se murió, yo nunca vi la diferencia. Y ella decía, porque a mí a mí no se me asienta una mosca. Ella era bien orgullosa. Orgullosa, tú sabes, de su calidad de persona. Tremenda. Y esos tíos míos eran tan decentes. Yo nunca oía a nadie discutir. Yo no sabía lo que la gente discutía ni peleaba. Eso no existía allá. La primera vez que yo oí a alguien peleando, yo empecé a dar gritos. ¡Ay, por favor, dejen eso! Yo tenía como 18 años. Y yo tenía un novio para casarme. Él se llamaba Julio César de la Rocha. Él era el papá se llamaba César de la Rocha, era cubano. Entonces, él lo único que tenía era su mamá. Era una señora media loca. Y yo nunca había ido a nadie peleando ni discutiendo. Y ella estaba loca conmigo. Ay, no encontraba qué hacer. Y me llevó a comer mantecado y estaba bien contenta ella. Y nos íbamos a casar. Y se pone a pelear con la vecina. Y yo empecé a llorar. Yo nunca había visto a nadie peleando, así discutiendo Y yo le decía, y yo iba por afuera, iba donde la vecina, por favor, no le hable ya más nada. Ay, yo no soporto, yo le decía, yo no soporto esto. Y entonces empezó ella a pelear conmigo, porque yo fui donde la vecina a decirle que por favor, que
que no peleara más con ella, porque como ella era media loca, pero la vecina no. Y no, yo le dije a él, no, ahí terminamos. Ese hombre sufrió, se le puso el corazón grande y se murió. De sufrimiento se murió. Después me mandó decir que fuera al hospital. Yo fui al hospital. Y el otro día se murió. Él quería verme antes de morir. Esa vieja era insoportable. Uf. Le dije, yo casarme con esa suegra, no. Yo no hubiera podido resistir. Y entonces él no tenía más nadie que su mamá, había que vivir con ella. ¿Tú te imaginas? A lo mejor ya estaba enfermo. Sí, ya parece que estaba enfermo. Y él trabajaba en algo que tenía que ver con médicos. Pero fue después de mucho tiempo que se enfermó. Era un hombre elegante, grande, bien buen mozo. Pero cuando ella se puso a pelear con la vecina, como que se me salió. Yo dije, no, yo no me caso con este. Cuando mi mamá y mi papá, yo era tan feliz. Yo dormía en el medio de ellos dos. Y cuando caminábamos, agarrados de ellos dos, con una mano de mi mamá y una mano de mi papá. Y después fue que nació Fafo. Yo me acuerdo cuando Fafo tenía 2 años, que le compraron un camioncito. Y mi papá, yo le decía a mi papá, yo me acuerdo del camión de Fafo, y él me decía, tú no te puedes acordar de eso, porque si tú tenías 2 años, digo, pues yo sí me acuerdo. Con 2 años yo tenía recordatorio de todo, de ahí en adelante. Pero entonces mi papá tuvo que renunciar, tú sabes por qué, ¿verdad? Él tuvo que renunciar de la policía. Y entonces consiguió un trabajo en el tribunal, en Barahona. De Moca se fue a Barahona. Habían unos americanos que tenían ahí un terreno grandísimo. Le llamaban los bateyes. El batey 1, el batey 2, el 3, el 4, creo que hasta 12. Yo no sé qué hacían los americanos allí. Yo creo que era sacando unas minas. Llevaron y nos dejaron chavos, abusadores. Entonces, en Barahona fue que mi mamá, porque fue mi mamá, no mi papá, que no quería ya a mi papá, no quería a mi papá.
Mi papá decía, lo que pasa es que ella se enamoró del uniforme, como ya él no tenía el uniforme. Y se separaron. Entonces mi mamá se quedó en Barahona y él regresó a Moca. Entonces en Moca, él era secretario en el tribunal de primera instancia. Tenía que estar allí con todos esos juicios. A veces yo lo veía así, como él era bien... Él no era blanco, él era como de tu color, pero le dio el vitiligo. Y que entonces él no cogía sol para no verse manchado. Y se puso blanco, bien blanco. Él usaba los sombreros esos de pajita, que eran duros. Eso es lo que usaba. Siempre usaba esos sombreros. Por el sol. Porque él no salía. Entonces, los primeros hijos de mi papá, con la primera esposa, eran Rubén y Marino. Marino era dentista y Rubén era abogado. Y cuando se divorció de ellos, entonces tenía a mi mamá. Y como ella cosía muy bonito, ella me hacía unos trajes bellos, bien bonitos. Lo hacía de amarillo, azul, verde, rosita. Yo vestía bien lindo cuando era niña. Entonces mi abuela me mandaba a hacer con una otra tía de allá de Estancia Nueva, trajecitos para diario. Eran en telita de florecita y eso, pero 100% algodón. Y lo que me hacía mi mamá, que eran de seda china pura, eso me lo ponían a las 3 de la tarde. Me bañaban en un baño así bien grandote. Toña no, era que nos bañaba con agua lluvia. Habían dos tanques gigantes que cogían agua con la casa. La casa de mi abuela era inmensa, de grande, de zinc, techada de El techo. Sí, el techo de zinc. Pero había letrina. Yo le tenía un miedo, ay, ay, ay. Y se ponían de noche a decirme, una sirvienta que había allá, que no era Toña, ahí, en el hoyo de la letrina, sale un muerto. Un muerto, pero que era como una gente viva, porque actuaba. No estaba muerto. Y yo le tenía un miedo a los muertos. Entonces habían gente que hacían maldad. Yo pienso ahora, porque cogían una sábana blanca y se ponían a caminar por toda esa oscuridad, asustando a la gente. Mi abuela tenía una
La mecedorita de mi abuela, esa que yo tengo ahí, igualita, pero más grande. Entonces la mía al lado de ella, todo el tiempo. Si ella no me veía, a mí me encantaba y me escapaba y iba a poner Toña para la cocina y me daba la patica del pollo, y la mollejita y el corazoncito. Y de una vez me estaba llamando. Ella no quería que yo fuera a la cocina a nada. No, 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 que te ensucia. Vestía como si fuera, o sea, como si fuera para una fiesta. A las 3 de la tarde nos bañaban. Nos ponían bello. Para nada. Sí. Y a las 9, quitarse la ropa y a dormir. A las 9 en punto. Voy a acostarse. Todo el mundo a hacer pipí para acostarse. Yo me levantaba. Yo era sonámbula. Yo me levantaba. Y mi abuela se asustaba. Pero después que se daba cuenta que era yo. Mi abuela le tenía miedo a los muertos. Y lo que pasa es que ella tenía el cuarto lleno de demonios. Con muchísimos santos. Santa Rosa, Santa Fulanita, Santa Ana, Santa. Entonces había un librito con una novena para cada santo de eso. Y eso había que rezar los 9 días. Oh, que si mañana es día de Santa Ana, entonces había que empezar la novena. Después ella no podía, y entonces me ponía a mí. Y tiene que ser de rodillas. Tenía que. Yo me sentaba a veces y Dios me venía ella, y yo me enderezaba. Y eso era en voz alta. Sí. Y era largo. Había que estar como 1 hora leyendo. Y que yo no creía en nada de eso. Yo decía, pero si esos santos, eso es un papel, eso es un cuadro. Yo no creía en ello. Y mi abuela no conocía el nombre de Dios. No. Ese nombre Jehová, allá no se sabía. Decían Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, pero No lo llamaban por el nombre. Pero la palabra Jehová, eso yo lo vine a conocer, lo conocí. Y cuando nos mudamos a La Pastel, del ensancho Sama, de la casa propia que yo tenía, esa casa la compramos en 50 pesos para pagarla en 30 años. ¿Tú te imaginas? 50 pesos. ¿Cuánto pagábamos? 20. Yo no me acuerdo. Entonces,
Después yo la vendí porque no me gustaba el ensancho Sama. No había carro público. Los carros públicos tenían que dar la vuelta. Muchísimo, una vuelta muy grande. Entonces yo la vendí y compré en el portal. Eso era una tira de terreno. Fabricar. Por ahí era bueno. Y allá todo eso estaba poblado. Por ahí vivía tía Chela. Vivía un señor que se llamaba Don Julio, Don Julio. un moreno. Qué gente tan buena, Dios mío. Yo no sé, como que yo tenía una suerte para encontrar gente buena. Ese señor vivía cerquita. En la esquina, yo me acuerdo. Sí. Y todo lo que yo necesitaba. Y nunca que no me aceptaba dinero. No. No, que tú no deja eso para otra cosa. Mira, deja eso para los niños. Bien bueno. Él sembraba yuca en el patio. No me acuerdo. ¿Te acuerdas de la perra que apareció? Laica. Qué perra tan buena. Esa perra estaba entrenada. Sí. Sí, que la cogimos y después don Julio se quedó con ella cuando nos fuimos. Ay, yo quería tanto esa perra. Laica. Yo siempre tuve una perra. Y nunca, siempre era que llegaba a mi casa. Después la otra, esa era preciosa. Laica. ¿Cómo era que se llamaba? Pero esa fue en Fajardo. No, En el portal. en el portal. Que le dio la enfermedad esa, que vomitaba sangre. Y se me murió. Ay, esa perra me quería tanto. Que ella se acostaba. Nadie le podía tocar, nada más que yo. Y yo le sobaba su barriga. Una vez se me soltó. Yo la quería casar. Y le busqué un perro igualito a ella. Fino, puro. No conseguí nada. Entonces un día se sale y con un perrito sato chiquito. Son unos perros más feos. Y en la pastel, que era lo que... Vivíamos casi en esquina Independencia. Sí. Era un sitio muy bueno. Gascue. Bien, todo el mundo bien sano. Después fue que pusieron un negocito en la esquina, pero eran unos españoles. Y una farmacia. Una óptica. Sí. Y al doblar, el edificio grande, al doblar así, había también otro supermercado. Sí. Y estaba la Alianza Francesa. Ujú. Esa yo me acuerdo. Entonces, en la otra esquina allá, había una casa que vivía una señora que tenía
los cajuilitos. Así. Que nosotros se lo cogíamos. Sí. Y la señora peleando con ustedes y me dio la queja. Y después terminó queriéndolo muchísimo a ustedes. Después ya lo que cogía los cajuilitos. La sirvienta nos corría. Y la que vivía arriba, que dice que era la sirvienta del que arreglaba pies, del doctor, Ajá. pero era su mujer. Era la esposa. Y un día cogió, co- porque ustedes fastidiaban. Ya eran cuatro. Entonces un día cogió, ella peleaba muchísimo con ustedes, de allá arriba los Nos insultaba. tiraba agua de arriba. Y un día se puso a insultarme. Y yo le dije un montón de cosas. Yo no me sé qué de qué. Y después terminó queriéndolo muchísimo. Y tú te trepaste. ¿Cuántos pisos eran? 5 pisos. Ese era el edificio de al lado. Ujú. 8 pisos. Me dicen, allá está Rolando en el último piso. Y yo empecé a llorar. Ay, Dios mío, se va a matar. Ay, ay. Y yo decía, yo no sé qué hacer porque si va y yo le digo algo y va y se quiere tirar. Había un árbol de quenepa, Sí, de limoncillo. Héctor también se trepaba en él. y guayaba. Guayaba era atrás en la casa. Sí, naranja. Y en la casa de Salvador Sturla. Atrás. Ese señor tan noble. Era un hombre muy educado. La sirvienta era la que nos corría. Cogíamos la cereza, la guayaba. Y no sé qué más tenía él allí. Limoncillo. Limoncillo. Eso era todo el día carpeteando. Y por allá, por casa de doña Ofelia. En la Duarte. Sí, por atrás creo que se llamaba la Mercedes. La Mercedes estaba cerca de la Duarte. Y Y había un palo San Antonio era que se llamaba aquello. que Héctor se trepó. Y se lo llevaron preso. Sí, sí. Pero fue porque estaban persiguiendo unos ladrones. Y él estaba en esa, por ahí. Lo agarraron. Después papi fue y lo sacó. Y tu padre decía, me dan ganas de dejarlo. Entonces tenía que estar trepado en eso. Imagínate tu papá que era tan estricto. Un día le cayó a palo que no llegó a medirse el uniforme del colegio. Estaba esperando. Que Héctor tenía que ir a la tienda y él lo estaba esperando a medirse el uniforme del colegio. Y Héctor no fue, estaba por ahí tiguereando.
Con un palo de escoba. De esa yo me acuerdo. Y cuando nosotros le rompimos una lámpara, Fue ¿de Héctor. quién? Héctor, ¿de quién era esa lámpara? ¿De la casa? Sí, pero era era una reliquia. Ah, no, esa lámpara yo creo que era de tía Chela. Por eso, una Cuando reliquia. tía Chela desbarató la casa, Ujú. me la vendió. Yo sé que era una antigüedad que la tenía allí. Mm. Salimos jugando con la toalla y Héctor le dio a la lámpara con la toalla. Y él siempre que llegaba era peleando, porque de que no estaban peinados. Pero imagínate que si te acuerdas que todo el pelo que tenían, yo se lo amarraba y se lo duraba 5 minutos. Y después, como él siempre llegaba peleando, cuando ustedes sentían la guagua, salían corriendo, se metían a la cama. Y después, salgan de ahí, salgan de ahí. Entonces Xiomara y no salían con todo ese pelo sin peinar. Entonces peleando conmigo, dije, porque yo no lo había peinado. Imagínate. Si a las 3 de la tarde la Odulia se llamaba, ¿Quién era esa? la última trabajadora que yo tuve. Porque primero yo tenía 4, cuando ustedes están más chiquitos. Pero después ya nada más era una. Pero ella los bañaba a los 4. Y hacía la comida y limpiaba la casa, lo hacía todo. Odulia, esa fue la última, una señora bien buena. Esa era la que nos daba los cuchillos para jugar en el patio. Ella era grande, fuerte. Yo tuve tanto trabajadora buena. Cuando se me iban yo lloraba, porque eran tan buenas. Y Josefa. Ah, no, Josefa, eso. Pero me duró un poquito. Pero Josefa, lo que pasa es que Josefa dice que su papá y su mamá eran muy estrictos. Y un día un hombre se enamoró de ella y ella se fue de la casa con el hombre. Pero como ella no lo quería, lo dejó. Era un señor ya. Entonces se fue para se fue para la capital, donde una hermana. Y el carbonero, que le llevaba el carbón a doña Ofelia, y Ofelia compraba una lata de carbón todos los días. Y el carbonero iba y le dejaba su lata. Entonces, doña Ofelia le dijo al carbonero, consígueme una mujer que le lave la ropa a Miguel y a Melba. Y el carbonero trajo a Josefa. Entonces empezó en casa de abuela. Ujú. Entonces ella iba, nos lavaba la ropa, mamá. Pero cuando yo me mudé, entonces doña Ofelia le dijo, ¿tú quieres irte con ellos? Y ella dijo, está bien. Entonces se quedó a vivir con nosotros. Porque la casa tenía un cuarto con baño que era para el servicio. Esa era en la Pastel. Adiós, en el Sancho En el Sama. ensanche. Ya. Tenía su cuarto y su baño. No me acuerdo. Estaba en la esquina izquierda de la casa, la esquina derecha.
pegado al patio. La cocina estaba en el centro, habían dos cocinas, una en el centro y otra en la izquierda. Sí, lo que trajo fue una cocinita chiquita con un tufita de gas. Pero eso era demasiado incómodo. Entonces se hizo una cocina, hasta era grande. Y otra cocina que era con estufa eléctrica. Una con estufa de gas y una con estufa eléctrica. Sí, yo me acuerdo. Entonces el solar de al lado también en 20 pesos. ¿Tú puedes creer eso? Y yo lo tenía todo sembrado de rosas. Yo me acuerdo jugando ahí. Me encantaban las rosas. Me encantaban las rosas y las trinitarias. Yo tenía dos matas de trinitaria preciosas. Una roja y una blanca. Todo el que necesitaba flores iba a casa. Yo pude haber hecho un dineral, pero yo no se la vendía a nadie. Yo iba a papá y compraba, cogía un ramo y se lo regalaba. Estaba todo el día sembrando flores. Y qué rosas tan bellas. Entonces, cuando tú vendiste esa casa, se la vendiste, hicieron una iglesia. Se la vendí a una iglesia. ¿Le vendiste el solar también? No. Cuando tu papá y yo nos divorciamos, él me dejó la casa y me dijo, yo voy a te voy a dejar la casa y yo voy a coger el solar y lo voy a vender. Y lo vendió. Yo no sé si lo que compraron la casa lo compraron. Sí, porque la casa era grande, yo me acuerdo. Ujú. Era una casa buena. Pero esa casa no fue Trujillo que las hizo para los militares, para venderse a los militares. No, ¿Y por qué vivían tantos militares allí? porque eran buenas casas. Porque al frente vivía, yo me acuerdo que era una mansión, tenía mucho patio. Vivía un brigadier Y el doctor y al frente vivía un policía bien bueno. El doctor especialista en niños, Case Acta. después que Emil se Emil murió, Case Acta. entonces ese señor era que los atendía a ustedes y no me cobraba. Ah, Y después cuando Nuna salió encinta, que él vivía ahí, tú dices. vivía ahí en el Sancho Sama. Pero yo me acuerdo del consultorio en la Independencia, casi en el Parque Independencia por allá. Sí, ese era Case Alta. Ajá. Emil Case Acta. Entonces él Será turco. sí, él era sobrino de Tía Chela. Él era hijo eran Alta Fadul, eran unos turcos ricos, pero gente muy, muy buena, muy honesta. ¿Y tía Chela cómo era que se llamaba? Araceli Aracelis. ¿Y el apellido? Ureña. Oh, ok. Pero Tía Chela era una persona maravillosa. Dios mío. Sí.
y preparaba unos buffets. Sí, ella era una chef. Sí. Tía Chela se casó varias veces, pero su último matrimonio fue con uno de los árabes, de familia de Emir. Eran Acta Fadul. Se llamaba, creo que Magía, algo así. Un señor gente con mucho dinero, gente muy respetable, eran muy educados, una compostura de gente muy gente. Pero él se murió. ¿Qué fue lo que le pasó a Magía? No sé, se murió accidentalmente. No sé si fue que lo mataron en la finca, yo no sé. No me acuerdo bien. Y tía Chela se quedó viuda. Tía Chela era una mujer tremenda, bien trabajadora, y sabía de todo, de todo, de todo. Ella me preparaba por la noche pastelito. Se levantaba por la mañana, lo freía, y yo me los llevaba para el trabajo y los vendía en el trabajo. Yo lo ponía así al lado, y cuando yo digo, ¿qué se hicieron? Pues me daban los chavos y se desaparecían. Pero seguida que yo llegaba, yo no me podía comer uno porque si hubiera querido comerme uno, ya no había. Que eran sabrosos. Yo lo recuerdo. Yo me acuerdo que la ayudábamos a hacer. Entonces, yo le alquilé un cuarto en la pastel. Yo nada más tenía 2 cuartos. Me metí en un cuarto con ustedes y estaba el cuarto de servicio. Entonces, tía Chela cogió el cuarto de servicio que tenía baño. Y entonces le alquilé el cuarto del frente a una muchacha que ella volaba, que ella trabajaba como azafata. Y ella me decía, dame 10 pesos, que yo se lo doy a una amiga mía y ella te compra con esos 10 pesos una docena de refajos. Y tú los puedes vender a 2 pesos, creo que ella me decía. Entonces, yo sacaba 24 pesos y volví y le daba 10 pesos. Entonces, a la otra semana, ella me traía 12 panties. Entonces, yo los vendía y así. Entonces, había una oficina, yo creo que tú te acuerdas, que decían que la fílmica, por ahí por la esquina del edificio. Y trabajaban 2 muchachos. Entonces, tía Chela cocinaba. El español del frente que tenía negocio, él me hacía... Los edificios al frente, porque habían como unos apartamentos también al frente. Estaban los... Que vivían muchos amigos de nosotros ahí. Sí, vivían en la esquina los apellidos, ¿cómo era? Era un edificio bien alto que ellos tenían el negocio abajo. Pero de Independencia había, en la esquina del frente, había un supermercado de unos españoles. Entonces ellos me fiaban la comida y yo cuando cobraba, pues le pagaba. Donde quiera que yo viví, yo encontré gente buena que me... Entonces esos 2 muchachos que trabajaban en esa oficina,
tía Chela cocinaba y le llevaba un plato de comida a cada uno. Y solamente con lo que esos muchachos me daban, nosotros comíamos todo. Con ese dinero. Y cocinaba sabroso. Ujú. Ah, bueno. Éramos unos negociantes. ¿Y tía Chela qué relación tenía con Balaguer? Con el presidente, con Joaquín Balaguer. Que al último le regaló una casa. Bueno, Ella no le cocinaba a él. Balaguer no comía. Ajá. Lo que comía era una yuquita con aceite. Pero no te acuerdas qué era lo que ella le hacía a él, a Balaguer. Yo no me acuerdo. Pero yo creo que era, me quiero recordar, pero no sé si es que habían unas casas. Unos apartamentos, yo no me acuerdo. Yo sé que a lo último, la casa que ella vivió, la última casa antes de morir, fue Balaguer que se la dio. Ujú, Se la regaló. ujú. Yo no me acuerdo qué relación tenía ella con Balaguer. Porque eran familia. No sé. Balaguer nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Nunca se le conoció una mujer. Un hombre inteligentísimo. Estudió tantas cosas. Era graduado de no sé cuántas cosas. Sí, él estudió en Harvard. Doctorado en ciencias políticas. Cuando después que se murió Trujillo, que todo el mundo quería ser presidente. Y hoy había uno, mañana otro. Y se iban quitando, ese quitaba al otro y el otro se ponía. Qué relajo.